Mono, Cadeneta. Hola, Somos Lina y Alejandra. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a Punto Mono, Cadeneta. Cadeneta. Corazón. El baile de la felicidad. Queremos darles la bienvenida a este espacio muy suyo y muy nuestro, que nace de dos psicólogas muy ñoñas, muy intensas y muy apasionadas. Aquí lo que queremos es darles una perspectiva psicológica a partir de lo que pasa en las redes, de casos virales, para gente real, que son ustedes que nos escuchan. Así que bienvenidos a nuestro quinto episodio. Maravilloso, maravilloso. Y si usted todavía no ha escuchado nuestros anteriores podcasts, por favor lo invitamos. Hablamos del cuerno, de por qué se pone el cuerno, de cómo afrontar el cuerno, de un montón de cosas que definitivamente son muy buenas para la vida, ¿no? De valores, de un montón. Entonces, para hoy tenemos un tema maravillosísimo, un tema hermoso y también un tema confrontante, ¿sí? Que incluso nos representa un montón, ¿sí? Porque este mes empieza Feliz Día de la Mujer, ¿no? Feliz. Ajá, entonces todos Feliz Día de la Mujer y ese día nos tratan hermoso, ese día llegan las flores, los chocolates, pero quizá vamos a hablar que hay más allá de que sea, entre comillas muy grandes, un mes dedicado a la mujer, una fecha donde realmente lo que se celebra, lo que estamos celebrando es la muerte de un montón de mujeres, de la violencia que ha sufrido un montón de mujeres por muchos, muchos, muchos años y que se trata de encasillar en un feliz día. Así es. Entonces, pues esto viene de un evento histórico bastante doloroso y es por eso que no se celebra el Día de la Mujer. Así es. Más bien lo que pasa es que conmemoramos muchas de las luchas que tenemos que tener y que esperamos que en algún momento podamos decir que es un feliz día. Sí. Y que podamos realmente celebrar el ser mujer y no de conmemorar como todas las cosas que necesitamos hacer para mantenernos vivas y a salvo. Totalmente. Si usted no sabe de a qué evento histórico nos referimos, pues es básicamente a la muerte de, no me acuerdo cuántas, bueno, un montón de mujeres en una fábrica que estaban exigiendo derechos laborales y derechos para tener como condiciones dignas de vida, pero pues se incendia la fábrica, ¿no? Y ellas mueren en la fábrica. Entonces, es por eso que no se celebra, no hablamos de feliz día, no hay razones suficientes como para estar celebrándolo. Más bien necesitamos que sea un día en el que mencionemos estas cosas que nos atraviesan por el hecho de ser mujeres y que pues podamos seguir como dándole visibilidad a esas problemáticas. Sí, sí, definitivamente creo que quizás socialmente se ha naturalizado el hecho de que es un feliz día y no se habla más allá el trasfondo de por qué o en qué momento se transformó y se pasó a un feliz día. ¿Sí? ¿En qué momento? No sé en qué momento de pronto ya esto se convirtió en una celebración, pero pues nos ponemos a ver la realidad y encasillar al feliz día en una mujer cuando realmente somos violentadas todo el tiempo, cuando los feminicidios aumentan, cuando los casos de violación aumentan, cuando salir a la calle es un peligro todavía, cuando no hay condiciones de trabajo aún equitativas para las mujeres como si lo son para los hombres, cuando maternar sigue siendo una tarea más con mayor peso para la mujer, es decir, con tantas cosas que aún siguen demandando lo que es como nuestro bienestar, pues queda chiquitico un feliz día. ¿Sí? Entonces, definitivamente lo que vamos a hacer es hablar un poco de la conmemoración de las mujeres, del Día de la Mujer, y también cómo a partir de todo lo que ha venido pasando últimamente con una mujer puntualmente,
muy conocida, creo que hoy en día, pues vamos como a tratar de darles como ciertas perspectivas, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de EPA Colombia. EPA Colombia. EPA Colombia. Vamos a hablar de la EPA Colombia y bueno, creo que pues no sé si haya alguien en ese país que no la conozca, puede que sí, si usted no la conoce, una mujer que se hace viral como en el 2016 en el Mundial, la Copa América creo que era. Sí. Sí, y por su baile, por su manera de expresarse, por sus palabras y demás, se hace como muy conocida como la EPA Colombia. Sí, luego la EPA como que sale a la industria como empresaria con tema de queratinas, como que empieza a desarrollar y empieza a pues generar un montón de empleo, ¿no? Para mujeres. Con el tema de sus queratinas y demás. Y bueno, que hoy en día la hemos visto con un tema de privación de la libertad. Entonces, ¿por qué decidimos hablar de EPA Colombia para hablar de la conmemoración de como el Día Internacional de la Mujer? Porque muchas veces no se entiende que las violencias que sufrimos como mujeres es algo que es sistemático y que es estructural. Eso significa que no es una violencia que se presente en un solo ámbito, sino que es algo que se reproduce en diferentes áreas y diferentes sectores y diferentes industrias. Que voltemos a ver, siempre va a haber como algo que vulnere de alguna forma el hecho de ser mujer. Entonces, queremos contarles también un poco de la historia de esta mujer, porque muchos de los factores que la atravesaron a ella a nivel económico y social probablemente llevó a que se presentara esta última privación de la libertad, pero también la dureza con la que se le juzgó durante su proceso. ¿sí? Así es. Entonces, para que ustedes puedan entender un poco mejor a qué factores socioeconómicos nos estamos refiriendo, EPA Colombia, que su nombre real es Daneidy Barrera, es de Bogotá y vivió en un barrio de aquí de Bogotá llamado Bochica, Bochica Sur o algo así. Sí, creo que sí. Y cuando ella terminó sus estudios de bachillerato, que eso no es algo que sea como, ¿cómo decirlo? No es algo común en las personas como en Colombia. Hay muchas personas que no terminaron su bachillerato, pero bueno, ella lo logró y empezó a estudiar en el Servicio Nacional de Aprendizaje, que aquí en Colombia es el SENA, que es una institución que brinda educación con conocimientos como técnicos y tecnológicos y que le da la oportunidad a las personas de, pues, de tener buenos trabajos, si es que no puede pagar una universidad de una vez. Exacto. Un escaloncito. Exacto. Entonces, imagínense que ella en el SENA estaba estudiando algo como de entrenamiento en educación física o como entrenadora deportiva, pero no pudo culminar esos estudios porque subió algunos videos como en son de broma y como muy jocosos, pero parece que al SENA no le gustó esto. Sí, sí, sí. Y la retiraron. Adiós. Como la sacaron del instituto. Y en el 2021 empieza a estudiar administración de empresas en la Fundación Universitaria Colombo Germana. Pero ella cuenta como parte de su historia en un podcast que se llama Vos Podés, que se hizo el 27 de julio del año pasado. Sí, del año pasado. Entonces ella contaba que su mamá tenía un puesto en el Gran San, que es un espacio aquí en el centro de Bogotá, donde hay mucho comercio, sobre todo de ropa, y ella desde los 9 años ayudaba a su mamá. Entonces, la dinámica en este espacio es que tú empiezas como esto le llaman como los jaladores, ¿no? Entonces, el jalador es el que te muestra, te dice, ven, no sé qué. Reina.
Siga. Siga, sí. Ajá, sí. O pruébeselo sin compromiso. Bueno, Ajá. ella era parte de los jaladores, es decir, las personas que ayudan a que un cliente entre en la Sí, como en la al tienda, negocio. pero Ajá. pónganle ustedes que esto pasa con otros 10 jaladores o otras personas, entonces Claro, qué tienes que competencia. gritar y como utilizar un tono de Más voz fuerte, fuerte. ajá, y por eso ella dice que tiene este tono de voz. Si ustedes quieren ir a chismosearla Ajá. después, tiene un tono de voz como un poco ronco. Sí, sí, Ujú. sí. Entonces ella dice que es como resultado de eso, pero pónganse a pensar, entonces, que era una persona de 9 años en un ambiente que es muy adulto, Ujú, y que además el tema económico implicaba que un menor de edad estuviera trabajando para poder ayudar como en su familia, ujú. ¿no? Duro. Ujú. Entonces eso nos va dando también como ciertas luces de cuáles son esos factores que la atravesaban a ella, y no solamente a ella, sino a muchas personas. Por otro lado, sabemos que los países donde hay mayor pobreza son países donde hay mayor violencia hacia la mujer o como ideas mucho más Ujú. machistas, Machistas, ujú, sí. instauradas. Entonces, esto no es algo que nos sorprenda en un país como Colombia, ¿m? Donde se están haciendo algunos esfuerzos para erradicar algunos de Ujú. estas ideas machistas. Sin embargo, pues era otra Colombia y entonces en ese punto pues no teníamos el desarrollo que hemos tenido últimamente. Todas esas posibilidades. Ajá, Ujú. sí. Y bueno, ella cuenta que este personaje de Epa Colombia fue un personaje que ella creó, no es lo que ella es. Ujú. De hecho, es un personaje con una forma de ser completamente opuesta Opuesta. a ella. Sí, sí, sí. Ella cuenta que es una persona como muy tranquila y de hecho es introvertida, pero creó esta personalidad de una mujer De- como arrojada, ajá, muy como, osada, muy sí, como expresiva. extrovertida, Ajá. muy chistosa, muy parada, como le decimos aquí en Colombia, que es Sí, se como le un mira poco todo. desafiante, ¿sí? Sí. Em, y bueno, ya decía que eso le gustó como a algunas personas, pero a otras de pronto no tanto cuando se Ujú. encontraban con Daenerys, ¿sí? Que era Claro, ya la ella. la versión como genuina y Ajá, lo que ella era. Porque se la encontraban, por ejemplo, en el Transmilenio, que es el sistema de claro. transporte público aquí, y le pedían fotos y lo que se encontraban era con una persona completamente Distinta. tímida y muy distinta, entonces le decían como, "Mm, No lo sé, no me Rick. gusta tanto esto". Ujú, Dentro de muchas cosas, ella cuenta que empezó a cambiar un poco como ese personaje y que algunas veces terminó alineándose lo que era Daenerys con ese epa. personaje de Epa Colombia. Y ahí fue cuando, en medio del estallido social que hubo aquí en Colombia, Muy duro. sí, le dijeron como tenemos que salir a hacer videos porque esto es lo que está en tendencia en este momento. Ujú. Que de nuevo uno podría decir como, entonces esta persona no estaba haciendo cosas en función del estallido social y todo lo que había detrás y la inconformidad y el dolor de todo un pueblo que hacía que así no tuviera para salir a comer o no trabajara, salía a marchar porque Ajá. estábamos en un punto como irreversible del nivel de inconformidad y de lo que la gente estaba aguantando Ujú. con el gobierno Duque. Que no había otra opción, ¿sí? Como que era, ok, salgan, expónganse. Infortunadamente, muchísimos fallecidos, muchos desaparecidos, muchos atropellos, pero llegó un punto en el país en donde Muchos estudiantes sin ojos, gracias ujú, al SMAP. no había otra opción, Ujú. ¿sí? Ujú, Entonces, bueno, de nuevo quiero que tengan en cuenta que esto no es una forma de satanizarla. ujú, Ella cuenta que muchas veces en su vida, al no ser una persona mm, que tuviera un criterio como propio, sino más bien que tenía una tendencia a ser muy complaciente, ujú. hacía que cayera en manos de estas personas que le decían qué hacer y ella cediera sin de Accedí. pronto pensar mucho. De nuevo, porque no era
una persona que tuviera las condiciones como para crear un pensamiento crítico. Sí. Y probablemente ese tema de la complacencia es algo que nos atraviesa a todas en mayor o menor medida, porque así somos socializadas y así es como se nos enseñó que debíamos estar en el mundo, ¿sí? Desde la complacencia y desde la, ¿cómo se llama eso? La sumisión. Sí, podría ser. Justo. Entonces, ella sale a hacer el video, se graba rompiendo como una estación de Transmilenio, los vidrios de la estación, Sí. y esto se vuelve viral. Entonces, ahí se apareció en todo lado. Ahí se presentó la fiscalía, empezaron a buscarla. Ella menciona que no tuvieron que citarla como tal, sino que ella misma fue y se presentó porque se dio cuenta pues que la había embarrado. Pero fue un abogado de oficio el que la representó, de nuevo porque no estaban los factores económicos como para buscar una buena defensa. Y este abogado le recomendaba como decir que ella era culpable, y otros abogados como que le decían que no, entonces había como una contradicción entre las personas que estaban procurando como su defensa, como otras fuentes de información que ella tuvo. Y finalmente me parece que le dan como, no sé cuánto, 22 años de cárcel. Sí, si no estoy mal, sí, 22. Pero eso fue todo un proceso, y resulta que ella menciona que en medio de ese proceso se dan cuenta que lo que la incriminó de cierta forma era que ella lo había subido a sus redes a pesar de que a los 5 minutos lo había bajado. Pero que si no hubiera sido por eso, como ella llevaba como un pasamontañas, no se identificaba su cara como para decir así es ella, es decir, no había evidencia suficiente para determinar que sí o sí había sido a Daneidis la que había roto. Una disculpa. La que había roto la estación de Transmilenio. Entonces, empiezan a rebajarle como años de cárcel, y finalmente ella termina como cumpliendo con su condena. Pero aquí va una cosa, y es que ese proceso, como fue tan mal manejado por el desconocimiento, hizo que fuera un proceso que no se cerrara del todo, sino que en cualquier momento pudieran volver a activar el proceso y decir como, pues sí, ella tiene que irse a la cárcel. Tocó, no había de otra. Claro, es que sí, si hubiese hecho de pronto de una manera más oportuna, cuando pasa esto, pues de pronto la situación hoy en día hubiese sido distinta, ¿sí? Pero el caso quedó como en pausa, se iba tocando, en pausa, se iba tocando, lo que lleva pues que al son de hoy esté en la cárcel. Sí. Ahora, durante esos 3 años que realmente ella estuvo cumpliendo con esa condena, más el servicio social, más el pagar las multas, porque ella dice, yo sí las pagué. En la cárcel se dio cuenta que habían muchas mujeres que no iban a tener como buenas oportunidades cuando salieran de la cárcel, y se le ocurrió hacer un proyecto muy bonito ayudando como a estas mujeres. Ella cuenta que creo que en el mundial había viajado a, no sé, un país por fuera, se había conseguido el contacto de la queratina y la había traído y fue con ese proveedor. Y lo que ella quería hacer era que en conjunto con la cárcel hacer este proyecto en el que las mujeres que estuvieran privadas de la libertad pudieran ser capacitadas para saber cómo aplicar la queratina, que fueran certificadas de ese conocimiento y esa experticia que tenían, y que cuando salieran tuvieran la oportunidad de emplearse en algunas de las peluquerías que ella empezaba como a tener. Sí, definitivamente.
Sigue. se encontró con otro obstáculo dentro del sistema, y es que las mismas, como las personas que las cuidan, como las personas de seguridad, Sí, que sí, eran sí. otras mujeres también, Las guardias. las guardias, empezaron a ponerle como peros, entonces decirle como no, es que hoy no puedes hacer la capacitación porque viene Pipe Bueno. No, hoy no puedes porque hoy viene a cantar no sé quiéncito. Y obviamente ella pues dijo como, o sea, listo, entonces pues que las mujeres que no quieran capacitarse vayan al concierto, pero a mí déjenme hacer la capacitación con las que sí quieran estar. Finalmente pudo hacerlo, pero se encontró como con muchos peros y finalmente dijo como pues tengo que abandonar aquí porque no es un contexto No que se me esté puede. permitiendo ayudar. Y de nuevo ahí está el tema de la violencia sistemática de a una persona privada de la ley se le abre esta oportunidad y el sistema no le permite hacerlo. ¿Sí? Total, siempre hay más obstáculos, más obstáculos. Tienes toda la razón. Entonces ella menciona que al darse cuenta de todo ese proceso y de todos esos obstáculos, entró como en una depresión al notar que ella quería ayudar a estas personas y que había todo un sistema, todo un tema, de nuevo, muy estructural y muy sistemático que seguía vulnerando a estas personas que ya de por sí están vulneradas. Y esto no es algo que encontramos solamente en nuestro sistema penal. Si no estoy mal, en Estados Unidos también se presentó, o bueno, como otro país, que hubo una mujer que había sido abusada por parte de como su padrastro o algo así durante muchos años de su vida, y en uno de esos momentos ella en defensa propia asesinó a esta persona y se le condenó mucho más fuerte de lo que se le debería condenar a una persona por defensa propia. Dígame si esto no indigna. Entonces, O sea, además era una mujer negra, y eso pues va como poniendo otras claro. cosas. Entonces nosotros estamos hablando de una mujer con recursos limitados a nivel económico, a nivel social, a nivel de educación también. Pero estas violencias empiezan a incrementar si es que además eres una mujer racializada, si es que además eres una mujer lesbiana, si es que además eres una mujer trans, por ejemplo, ¿sí? Sí. Como que hay otras cosas que van haciendo que la violencia y los obstáculos que va poniendo como todo ese sistema y toda esa estructura sean cada vez más fuertes y más marcadas. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que incluso es como si mm, por cualquier factor, por cualquier característica, se buscara para generar esa etiqueta, ¿no? Entonces, si es madre soltera, es que es por eso, es porque es madre soltera. Si es porque, no sé, no tenía recursos económicos, no, es porque viene del sur. Es porque es que viene de casa, es porque es que viene. Y siempre hay un estigma, siempre hay una etiqueta que influye aún más. Exacto. Entonces, otro de los factores que hacían a EPA una mujer más vulnerada era el tema de su orientación sexual. Ella cuenta que tiene una pareja que ha sido como su rescate de cierta manera porque le ha ayudado a ver como otras perspectivas. El hecho de que ella ya tenga un ingreso económico hace que también pueda tener acceso a diferente educación, información. Entonces es una mujer que ya se expresa de una forma distinta. Y algo que me pareció muy curioso era que ella contaba que entonces a la gente no le gustaba mucho esa versión de la EPA del principio, pero tampoco le gustaba la versión tímida que encontraban en el Transmilenio. Y cuando se alinearon ambas cosas, se hizo lo del Transmilenio, entonces tampoco le gustó a la gente. Y cuando empezó a expresarse mucho mejor, también había gente que no, como que no le copiaba y que decía como, ya este personaje que tú tienes no me gusta porque no me representa, entonces me voy. Y me parece muy curioso porque es un poco esa em, como ironía o la paradoja de lo que implica
ser mujer y de lo que implica ser bien vista, porque parece que no hay nada que podamos hacer las mujeres para ser suficientes. Uh-huh. Sí. Y no sé, aquí quiero detenerme un momento, Ale, porque también pues somos mujeres y estamos atravesadas por esto. Que me cuentes un poquito si tú lo has sentido en algún momento. Creo que sí, creo que, qué denso, porque definitivamente como que a la mujer siempre se le está exigiendo más, 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 al punto de que realmente esto llega a crear una estructura en nosotros de no soy suficiente para nada, ¿sí? Entonces nos vamos, no sé, al cuerpo. Si tú no cumples con un estándar de belleza, estándar de belleza entre comillas muy grande, no eres bonita. ¿Sí? Que si de pronto no tienes los estudios, no sé, suficientes, no es que no estudiaste lo más. O si tienes un posgrado y demás, es que tienes mucho estudio. ¿Sí? O incluso en muchos empleos, ¿cuántos años tiene tu hijo? ¿Sí? Preferiblemente que sea mayor de 7 años, ¿sabes? O que no esté maternando, o esto, o lo otro. Y siempre es una demanda muy profunda a la mujer, y que claramente esto va a traer muchas consecuencias a nivel mental, ¿sí? Porque finalmente estar en un mundo, estar en un país como lo es Colombia, donde todo el tiempo hay ese tipo de violencia, donde todo el tiempo hay ese tipo de exigencia, de demanda, de tengo que dar más porque no soy suficiente, nos lleva incluso a terminar compitiendo entre nosotros mismos, ¿sí? Que es otro tema, Ajá. ¿sí? Pero que al Entonces, final sigue como la línea, anidado un poco en todo este tema. entonces creo que es muy difícil porque finalmente terminamos con no soy suficiente, compitiendo con daños de salud mental, con la carencia de pronto de oportunidades que hay por todo lado, incluso de pronto más para mujeres. Entonces es difícil. Y también de pronto a veces nos encontramos con esos comentarios de, hoy todo es violencia para la mujer, ¿sí? Hoy por todo se delican, hoy no, lo que pasa es que realmente no estamos en un mundo, en un sistema equitativo donde se considera a la mujer como realmente como un ser humano. Un ser humano, una figura de valor como lo somos, sino que continuamos teniendo como esa diferencia. ¿Sí? Acá está este patriarcado y acá estamos nosotros, pero no es que nos lo estemos inventando, es que es algo que realmente pasa, ¿sí? Es algo que realmente sucede. El hecho, no sé, de la estadística de mujeres solteras, madres solteras que hay, ¿sí? Es un montón. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está la parte del hombre? ¿Sí? Incluso la otra vez, como que iba no me acuerdo por dónde, y estaban estas chicas indígenas con sus bebitos, ¿sí? Y claro, es denso ver cómo pues, los niños están ahí carentes de abrigo, carentes de comida, de higiene y demás, pero siempre están con la mamá, ¿saben? Porque nunca aparece un hombre indígena pidiendo monedas o haciendo la función que esa mujer está haciendo ahí. Porque también hace parte de su sistema de valores de la comunidad indígena y demás, pero una vez más vemos que es un acto de violencia muy grande. Incluso el estigma siempre hacia dónde va, como tiene ese niño, no, ¿para qué trae niños a este mundo? No, pero es que sí, claro, y tiene razón, y dice, bueno, es un bebé que está sufriendo, no debería estar pasando, pero acá el hecho es que la mujer es la que está expuesta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con las niñas, con las mujeres que vamos creciendo dentro de un sistema así de violento? Duro. Sí, claro. Es algo que es bastante doloroso y que si se dan cuenta no es que esté aislado, sino que va tejido, ¿sí? Como anidando un poco todas esas luchas que tenemos nosotras día tras día y que obviamente no son visibles. Si tú y yo no cometemos un delito, no lo vemos en la parte penal, pero si llegara a pasar, también lo veríamos en la parte legal, como le pasó a EPA Colombia. Y por otro lado, entonces ella también mencionaba que
en medio de este amor que estaba viviendo con su pareja, decidieron tener una chiquita, una bebé, con características Por in vitro. como genéticas, Ujú. bien particulares, en mi opinión, como características físicas muy coloniales, Ujú. pero de nuevo eso es porque, a ver, tuve la Sí, posibilidad de informarme y tener como otras fuentes que me llevaron a decolonizar un poco de mi pensamiento, sí. que de pronto EPA Colombia o bueno, Daneiris no tuvo la oportunidad en su momento. Pero también fue obviamente criticada por eso, ¿sí? Ujú. Incluso, perdóname, acá interrumpo, y es que de pronto en este momento ella tuvo los recursos económicos para pagar este proceso, como lo es la in vitro, la fertilización in vitro, que es muy costosa. Ajá, y además la hizo en el extranjero. Ajá, es muy costosa. Ujú. Entonces, ok, ella va a Colombia, a Navy, haciendo su sueño de ser mamá y demás, pero también es como, esto no es suficiente. Ujú, ujú. Ahora trajeron una niña, este par de lesbianas. Sí, Sí. claro, el estigma sigue siendo muy fuerte. Ujú, ujú. Entonces, ella menciona que ha tenido que estar desarrollando como ciertas estrategias para proteger su salud mental en conjunto con su pareja, Ujú, porque obviamente pues si tú y yo somos amigas y a ti te tocan o te ujú, critican, pues yo voy a saltar como a ujú, defenderte. Entonces, ambas tuvieron que buscar una estrategia de sobrellevar el tema de las críticas y en este momento ambas mencionan que lo manejan un poco mejor. Pero el tema es por qué nosotras, ujú, ¿sí? Y bueno, obviamente esto también le pasa como a influencers y personajes públicos masculinos, pero era lo que nosotros les mencionábamos de la paradoja, ujú. ¿sí? Em, de la perfección, que es algo como muy patriarcal, Sí, ¿sí? sí, sí. Ya les voy a hablar de qué se trata como este tema patriarcal, porque creo que se tiene como mal entendido a qué nos referimos Ujú, con patriarcado, que no es lo mismo que hablar de que los hombres son malos, ¿sí? Es decir, no total, estamos hablando de una de que los persona en odiamos. particular ni de un género en particular, Ujú, porque el patriarcado es algo que también violenta a los hombres ujú. de diferentes Muchísimo. maneras. Uf. Entonces, una visión muy patriarcal es esta de la perfección. ¿Mm? Ujú, Y de cómo tiene que ser una mujer perfecta y de cómo tiene que ser un hombre perfecto, pero eso implica entonces que no podamos ser seres humanos, sino que tengamos que estar encasillándonos constantemente y buscando un ideal del deber ser. ujú. Uf, Um, sí. y bueno, en esto que nosotros les mencionábamos de por qué nos parece tan curioso que no importaba lo que ella hiciera, siempre había críticas y de por qué ellas tenían que estar defendiéndose y buscar una forma de sobrellevar esto, es otra parte de esa violencia como estructural, ¿sí? Ujú, Entonces, te critico porque decides ser mamá, te critico porque eres lesbiana y decides tener una familia, te critico porque hiciste ciertas cosas, te digo que nunca más te voy a perdonar porque rompiste una estación de Transmilenio, ¿sabes? Como esas cosas de sentenciar al otro y ujú, condenarlo muy radicalmente, ujú, que es algo que no vemos que pasa en de pronto casos de hombres. ¿Mm? ujú. Así Y es. fíjense que en el proceso judicial de EPA Colombia, el tema de por qué ahorita vuelven a encarcelarla, y bueno, ya esto sí es como una condena más larga, es porque el delito Ujú, que se le impuso fue como algo con fines terroristas, ujú. Ok. que obviamente era algo que no, es decir, como ella no estaba atentando contra un Estado, pero Ujú. desafortunadamente en ese momento el gobierno Duque estaba viendo el estallido social como actos terroristas y no Terroristas. como un cuestionamiento del pueblo sobre el tipo Ujú, de gobierno que se estaba llevando. Entonces, fíjense cómo todo esto es algo que va como muy enraizado, como que está muy penetrado en ujú, absolutamente todo y es el por qué
aún tenemos que luchar un montón las mujeres y en parte también los hombres podrían ser parte de esa lucha si es que pudieran entender. Y bueno, hay algunos Ajá, que sí sí, lo entienden, pero mm, decidimos hablar de EPA Colombia precisamente porque es un caso que nos permite explorar muchos de esas raíces que mantienen como esas violencias contra el género femenino, ¿sí? ujú, Contra todo lo que es femenino, contra que todo lo eso que es es, femenino. Ajá, ajá, de nuevo, es muy patriarcal, ujú, ¿sí? Entonces, el por qué se ataca a lo trans, ¿m? Porque las mujeres trans son mucho más vulneradas que cualquier otra persona de la comunidad LGTBIQ+, es porque muestra esa parte femenina. ¿M? ujú, El porque dentro de la comunidad hay algunas personas que satanizan a lo que llaman las locas, ¿sí? O ujú, las maricas, que son como estos hombres gays que son como muy performáticos y que ujú. actúan como una mujer. Fíjense que ahí está de nuevo entonces el En el castigo de clásico. lo femenino. ¿M? Ujú, así es. Y que si te vistes como mujer y que si actúas como mujer, entonces he escuchado a personas que dicen como listo, sean gays, pero no tienen por qué ser locas. Y es como, ¿cuál es el problema? Ujú, Ah, entonces lo que te incomoda es lo femenino. lo femenino. ¿Mm? Sí. Entonces, de eso es de lo que se trata también como la lucha de nosotras Ujú, como mujeres. Y es por eso que en mi posición como muy personal, las personas trans no tendrían por qué ser excluidas de eso, lo que llamamos como los feminismos, ujú, porque al final ellas, al ser parte de lo femenino, también son atacadas. sí. Entonces, hacemos parte todas de lo mismo. Ellas son atacadas por como otras cosas diferentes, ¿m? Pero al final siguen siendo personas a las que se les vulneran los derechos y yo creo que el feminismo no tiene sentido si es que no estamos en función de más bien como criticar todo lo que se Ujú, ponga en riesgo en cuanto a sus derechos. totalmente. Eso implica las personas pobres, los Ujú, negros, cualquier minoría, las personas trans, etcétera. total. Y creo que a veces, como quizá este rechazo que se viene sintiendo o esta de pronto minusvalía que se presenta a todo lo que es femenino, mm, termina desatando como esa ola de ataques entre todo lo que es femenino. Ujú. Sí, entonces no directamente como con cierta intención, pero con el fin de pronto defendernos entre todos, entre todo lo femenino, terminamos atacándonos entre todo lo femenino, Ujú. ¿sí? Y Claro, acá porque a nosotras encontramos, también nos ujú, enseñaron un poco esto de que la otra es mi enemiga, ajá, porque además sirve mucho que yo te vea como enemiga porque significa que tú y yo no vamos a hablar. así es. Y el hecho de que tú y yo no hablemos significa que nos aislamos y Ujú, nos sentimos solas en estas cosas que nos duelen y que nos vulneran. Pero cuando yo me siento contigo y te digo, me ha pasado esto y tú me dices, a mí también me ha pasado, ¿m? Pues entonces me siento ujú, acompañada. Y finalmente la colectividad y la compañía es una muy buena forma de boicotear como todo total. este tema patriarcal y Ujú, machista. toda esta guerra, así es. Ujú. Retomando un poquito la historia de EPA Colombia y lo que ya mencionaba sobre los peros y las trabas que se encontró para ayudar a estas otras mujeres y que cuando se reinsertaran en la vida fuera de la cárcel, em, nos lleva a hablar sobre un tema que es importante dentro Ujú, de todo este tema como penal y de por qué se supone que la cárcel hace parte de nuestro sistema como sociedad para manejar esos casos donde las personas cometen esos delitos. ujú, sí. Entonces creo que tocando un poquito el tema de de la reinserción, am, de pronto entendamos que es un proceso bastante complejo, puntualmente acá en Colombia, ¿sí? Que involucra muchísimos factores como los son sociales, económicos, culturales, y que todo este proceso finalmente tiene como objetivo pues volver a capacitar, a adaptar, digámoslo así, a las personas que han tenido como actos delictivos
para que vuelvan a relacionarse con la sociedad, Ujú, ¿sí? ujú. Como la idea es, los capacitamos, los adaptamos una vez más y los mandamos a la sociedad otra vez para que vuelvan a convivir en sociedad, ¿sí? Ujú. Y esto sí parece muy bonito. Y esto sí suena, ¿no? Pues todas las personas Lo ideal. que han cometido un acto delictivo, pues pueden tener la capacidad de volver a la vida normal, poder continuar como con toda su vida, buscar un empleo y demás. Ujú. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Sí, sí, desde todo lo que ahorita mencionabas que pasó en la cárcel, donde Paqui se quería capacitar a mujeres para que tuviesen un certificado y salieran de la cárcel a tener una mejor posibilidad de emplearse, lo que los llevaría a tener una mejor posibilidad de calidad de vida. En la cárcel solamente encontramos un obstáculo, ¿no? No, no hay, no se puede, allí, acá, ta, 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 ta. ¿Qué pasa cuando ya realmente las personas o las mujeres o estas personas que salen a la reinserción se vuelven a encontrar con el mundo exterior? ¿Sí? Y no solamente con el mundo exterior, sino que obviamente vuelven a esos contextos que las llevaron probablemente a emitir muchas de esas conductas Ujú. delictivas. Así es, totalmente. Entonces, durísimo porque incluso voy a detenerme acá a tocar lo que tú tocas ahorita, lo de esta mujer que mata a su abusador por defenderse. Entonces va, paga una condena. ¿Y qué pasa cuando esta mujer salga y vuelve y se encuentre con otro abusador? ¿O qué pasa cuando esta mujer venga, vuelva a el exterior y tenga una relación afectiva y tenga que enfrentarse a un hombre abusivo o a un hombre que la maltrate? ¿Sí? Entonces, O que salga con la estigmatización de eres una asesina, claro. eres una mala Ujú. persona. Pero entonces también podemos ver cómo el contexto, o sea, el mundo que quizá a veces tampoco estamos tan capacitados nosotros para recibir personas que han cometido como estos actos, revictimiza a esta persona, Ujú. ¿sí? Entonces, sale la persona tratando de que me voy a hacer todo este proceso, me voy a capacitar y demás, pero entonces viene lo que tú mencionabas, que se encuentra con la estigmi- Estigmatización, amiga. estigmatización. Gracias. Se supone que la disléxica soy yo. Acá pasan cosas. Se encuentra con este estigma tan marcado de, claro, usted viene de la cárcel, uy, ni por el berraco le vamos a dar trabajo. Uy, no, su hija nació en la cárcel o su hijo nació en la cárcel, menos, no, usted es una mala mamá. Entonces, tras delincuente, mala mamá. ¿Sí? Entonces, todo esto va generando una ola de obstáculos para que la persona pues realmente se integre a una vida social. Ujú, ¿Sí? ujú. ¿Qué más encontramos? También encontramos como el tema de apoyo familiar, apoyo comunitario, que esto también se vuelve como otro obstáculo porque no siempre está ese apoyo comunitario, ¿sí? Mm. Porque que es súper fundamental, ¿no? Como ese apoyo, esa red que esté sosteniendo una persona que viene seguramente de sentirse mal muchísimo tiempo y demás, pero sale afuera y no hay un apoyo. No Ujú. hay quien lo pueda recibir, quien la pueda recibir y que, claro, esto pues no fortalece su reinserción, ¿sí? Acuérdense que Ujú, nosotros como seres humanos no actuamos en el vacío y necesitamos de un contexto o de una serie de consecuencias ujú, positivas para que un comportamiento de cambio realmente se mantenga en el tiempo. Entonces, si yo no tengo un apoyo social que esté reforzando de cierta forma o gratificando esos cambios o esos acercamientos a un cambio, pues es muy probable allá, que yo vuelva nuevamente como a ciertos comportamientos porque es lo que me ujú, funciona o es lo que mi contexto realmente refuerza. totalmente. Ujú. Uy, sí, creo que eso suele pasar muchísimo, Exacto. ¿sí? A esto añadémosle el tema de las condiciones socioeconómicas. Entonces, una persona que sale de la cárcel, ¿qué posibilidades o qué oportunidades laborales suele tener con facilidad? ¿Sí? Entonces, acá encontramos un factor muy determinante porque Mm. pues el mundo hoy en día se mueve por plata, ¿sí? Si no Ujú. tenemos una economía para pagar una habitación, ¿dónde dormimos? Si no tenemos una economía para comprar el desayuno, ¿qué comemos? Entonces,
quiero que noten un poquito que el hecho de que una persona quiera hacer todo el proceso de capacitación, de reinsercionarse otra vez acá a la vida, De reinsertarse. reinsercionarse. Estamos bien curiosas hoy con las palabras. Disculpen, ok, reinsertarse otra vez a la vida tiene muchísimos obstáculos, tiene muchas barreras. El tema de la educación, acceder a una educación, eh, no sé, profesional un poco más alta para tener un mejor empleo, para tener una mejor calidad de vida o algo así, sigue siendo un obstáculo, ¿sí? Ujú. Ahora, hablemos de esa barrera, ese obstáculo que es la salud mental y el apoyo psicológico. Sí, Que al final o termina sea, siendo como consecuencia de todos esos factores que acabamos de mencionar, ajá, porque si se acuerdan en el capítulo que hablamos de parejas del fin de semana, ujú, hablábamos sobre que no somos islas aparte y necesitamos del otro y está bien necesitar del otro. ujú, Entonces, si yo no así tengo un es, apoyo social de lo que estoy intentando cambiar, o después de que salgo de un proceso de privación de la libertad que vulnera un montón, pues difícil. es muy difícil que yo pueda continuar Ujú, con mi vida haciendo esos cambios que me permitan no volver nuevamente a como caer, a la cárcel. así es, total. Ujú. Y nos encontramos entonces con el hecho de, es una persona que seguramente tiene un deterioro en su salud mental por mucho tiempo, ¿sí? Que sale de pronto con la iniciativa de que voy a cambiar mi vida, voy a tratar de hacerlo mejor, pero no hay todas estas oportunidades y claramente pues tampoco hay salud mental. Y quiero que piensen también un poco que, no sé, pongámoslo en el contexto de Colombia, donde Ujú, desafortunadamente tenemos una herencia de esa narcocultura que a nivel social es muy aspiracional, ujú, y en el que RCN y Caracol nos está vendiendo todo el tiempo que es lo máximo ser un narco, ujú, sí, o es lo máximo estar involucrado con esta gente. así es. Y si yo no tengo oportunidades laborales, no tengo una capacitación para intentar algo distinto, no tengo un apoyo social o un contexto que esté reforzándome esos cambios, y por otro lado, si tengo todas estas fuentes de información que me hacen ver como que está muy chévere ser narco y tener comportamientos violentos y delictivos, porque eso te hace como muy Y cool, de poder. ¿sí? Y de poder y que te da un estatus. Ujú, Pues obviamente voy a caer nuevamente como en esos comportamientos. ¿Mm? Y el tema de la salud mental tiene como una implicación muy fuerte allí, ujú, precisamente porque si yo no he tenido la oportunidad de controlar mis impulsos o de crear ese pensamiento crítico, de poder tomar perspectiva, ujú. y mis fuentes de información me están vendiendo esto y yo no tengo esa posibilidad como de cuestionarme sobre si sí realmente esa es una vida anhelada o no, Ujú, pues obviamente soy más propenso a caer nuevamente como de nuevo en en esas esos conductas. comportamientos. Uy, sí, claro, qué difícil porque finalmente el contexto es lo que termina reforzando que la persona vuelva a repetir esos actos delictivos, Ujú. ¿sí? Y entonces, una vez más, quiero que noten que estas personas que salen a tratar de reinsertarse al mundo, a la vida social, tienen demasiadas barreras y claramente la salud mental es una de las barreras más grandes que ayuda al deterioro de estas personas, ¿sí? Por otro lado, también encontramos como esas políticas públicas ubicadas dentro de un marco legal, ¿sí? Que es como de pronto leyes muy rígidas, programas que no están al libre acceso para que las personas como que se continúen capacitando, como que para que continúen fortaleciendo ciertas habilidades que ya venían de pronto tratando de tener. Entonces, el tema del marco legal nos vende como temas de programas y todo muy bonito y muy bello, pero qué tan accesibles son, Ujú. Porque ¿sí? en las ciudades grandes, Ujú, como Bogotá, Medellín, Cali, de pronto es más probable, pero si tú no vives en ciudades ujú, grandes,
de pronto la información de esos programas ni siquiera te llegue, o si tú me preguntas en este momento qué programas hay, sí, no. bueno, también puede ser mi irresponsabilidad mía como ciudadana porque no me he parado como a investigar, como lo hiciste tú para el podcast. Pero en general no es información que esté ahí a la mano y que la gente la conozca. No es información que esté de la mano, como si lo que nos transmiten nuestros canales aliados principales, que el narcotráfico sí es algo que está ahí a la mano. Exacto. Sí, ahí también incluso yo creo que es una de las barreras a nivel político, que no es una información que no esté de libre acceso. Sí, no es una información que esté tan constante, y claro, eso hace que parte de los ciudadanos pues pasemos por alto temas tan importantes como estos. Sí, incluso recordando un poquito lo que pasaba con el Catatumbo, parte de todas estas muertes y de toda esta guerra que se forma allí, mueren muchas personas ex paramilitares que se habían reinsertado a el contexto social. ¿Sí? Que habían sido parte de ese proceso de paz. De paz, ajá, exacto. Entonces es como para que noten también que es algo que pasa. Sí, es algo con el que nosotros tenemos que seguir viviendo, infortunadamente. Sí, entonces, si se dan cuenta, pues al final como que ese proceso de reinserción es complejo porque involucra factores sociales, económicos, estructurales, que creo que yo eso es lo que es más difícil porque implica diferentes ámbitos. Sí. Y trabajar como de una forma unificada con diferentes ámbitos, que es lo que hace que sea como súper difícil, ¿no? Oh, sí, muy de acuerdo. Y yo me imagino también como la frustración que puede sentir una persona que quiere hacer las cosas de una forma distinta y se encuentra con todos estos peros a nivel estructural y sistemático. Claro. Como de no puedes, no puedo. por tu familia, no puedes por tu contexto, no puedes porque no tienes los medios, no puedes porque no tienes la experiencia, la formación, los estudios. Porque queda este registro, ¿no? Esa marca. Exacto. Que también limita. Y que por otro lado, entonces está como una batalla allá adentro entre las cosas que me está dando mi contexto y las cosas que de pronto aprendí o reflexioné, o que quizás yo nunca fui una persona violenta, pero más bien fui resultado de un montón de aprendizajes y de cosas que asocié como buenas o como justificables, más bien. Sí. Y yo me imagino que eso puede generar como mucha ansiedad, depresión, como le pasó a Epa Colombia, ¿sí? Ella afortunadamente pues tuvo como la forma de sobrepasar, pero obviamente esa no es la historia que cuenta todo el mundo. Entonces, todo eso que veníamos hablando sobre cómo nos encontramos todos esos peros es parte de lo que también se llama esa violencia de género. Entonces, la ONU Mujeres definió. Sí, así. Sí. Definió que la violencia de género está caracterizada por el control y por la opresión de una persona sobre otra, usualmente de una persona sobre otra que está como identificada con el género femenino, ¿sí? Para no hablar de hombres y mujeres, porque ya aquí no odiamos a los hombres, entiéndanlo. Sí, no tiene nada que ver contra ustedes, hombrecitos preciosos. Y esa forma de opresión y de control se muestra de diferentes formas. Entonces, como ustedes ya lo vieron aquí, está esa forma psicológica, está también la forma como física, económica, también a nivel sexual. Porque si no se nos baja el video. Y que eso obviamente pues acarrea una serie de problemáticas en las mujeres que son quienes sufren de este tipo de violencia. ¿Sí?
tengan en cuenta que no estamos diciendo que a los hombres no se les golpee, que no se les trate mal a nivel verbal o psicológico, ¿vale? Ujú, Pero en estadísticas lo que tenemos es que esta es una violencia que sufren mucho más las mujeres ujú, y que ojalá pudiéramos tener más cifras relacionadas con qué tanto lo sufren los hombres, pero hay una cifra negra, es decir, ujú. tenemos un hueco en las denuncias porque usualmente los hombres o no denuncian o no se toman sus denuncias lo suficientemente serio como para estar reportado dentro de las estadísticas. No ¿Mm? viene ahí el estigma. Exacto. Y ahí es cuando hablamos de, es cierto que a nosotras se nos violenta mucho más, también es cierto que a ellos se les violenta de otras maneras. El Ujú. considerar que un hombre no podría ser violentado físicamente porque se supone que es más fuerte, o Uy, que sí. una mujer no pudiera violentarlos y generar Ujú, las mismas consecuencias o secuelas que vivimos nosotras, pues hace parte de ese considerar como que hay roles específicos o que hay características específicas de cada género. Entonces, que las mujeres no son violentas y que los hombres sí, y que ujú. los hombres son violentos y físicos porque necesitan supervivencia y cuando nos hemos dado cuenta que esas explicaciones como biologicistas No. no existen en realidad, es decir, no Ujú, tenemos evidencia de que así sea, como que inherentemente los hombres estén construidos de esa forma biológica y las mujeres de otra manera, ¿sí? ujú. Entonces, es lo que sabemos hasta el momento. Puede que más adelante nos demos cuenta que también ellos lo sufren, pero por el momento lo que sabemos es que todo lo que implique lo femenino Ujú, va a ser agredido y vulnerado de diferentes formas. ¿Mm? Y eso hace sí, que la prevalencia de muchas problemáticas en nivel de salud mental sea mucho más grande, como el porcentaje de mujeres que sufre de o de ansiedad o de depresión o de agorafobia. ¿Mm? uy, Em, y pues eso no es algo que venga de gratis, sino que si eres un ser que está en ujú, un contexto tan hostil y que te expuesto está todo el tiempo. violentado, incluso si estás en tu casa, incluso si estás Ujú, en redes sociales, incluso si sales a la calle, pues es como no voy a desarrollar todas estas dificultades para seguir adelante con la vida si mi mente me está diciendo que estoy en riesgo todo el tiempo. y Ujú. pues no hay forma de decirle a las mujeres como esto es algo que está en tu mente porque claramente hay toda Sí, una hay evidencia que te hechos. está mostrando que sí es así. Ujú, Y acordémonos que al final la mente solamente tiene una función y es ayudarnos a sobrevivir. Entonces ella ujú. te va a anticipar sobre todas estas cosas para que tú estés preparada y estés lista. ¿Mm? Claro, y que de alguna manera la función de la mente es responder a todos los estímulos del ambiente y hay un ambiente que todo el tiempo me está diciendo, cuídate, mejora, haz esto, esto, no eres suficiente, te toco, te allí, te no sé qué, Ujú, tiene sentido. ujú. ¿Mm? Continúa. Está bien. O que si te relacionas con una potencial pareja, y que empieza a decirte cómo vestirte, o si te dice como fresca mi cielo, tú no trabajes, ¿sí? Ujú, Quédate en casa, pero eso implica que tú no tengas autonomía a nivel económico y eso implica que de pronto tengas que estar pidiendo para tus cosas y que te digan, pero tú para qué quieres eso, no, pero es que tú no necesitas eso, ay, pero es que tú sí malgastas, ujú, ¿sí? Pues todo eso va generando justo esa sensación de que no estoy en un mundo seguro y obviamente la mente va a ser muy habilidosa para intentar protegerte. ¿M? ujú, así es. Y es por eso que se presentan como esa mayor prevalencia de dificultades a nivel de salud mental en nosotras como mujeres. Ujú, ¿M? No es que sí. biológicamente estemos como hechas para experimentar más ansiedad y demás, sino Ujú, al final las problemáticas de salud mental son un resultado también de lo que pasa en el contexto, ¿sí? De nuevo, acuérdense que nuestros pensamientos, nuestras acciones, la forma en la que experimentamos sensaciones y emociones también es conducta, ¿sí? ujú, Que no se puede observar, pero al final todas las necesario. conductas van a ser resultado de un contexto. ¿Mm? Ujú, claro, y también quiero resaltar un poquito eso que mencionabas ahorita de, eso no quiere decir que
o mejor, estadísticamente sabemos que las mujeres son las que tienen la cifra más alta en todas estas dificultades, ¿sí? Pero seguramente en otro podcast, tal vez, les podríamos contar el por qué de pronto la cifra de hombres puede también estar tan baja, ¿no? Que aquí es donde viene incluso un poquito de esa violencia hasta ellos, ¿no? De no expresar, de no sacar, de no contar. Y eso hace que, claro, nosotras sí seamos más visibles. Claro, porque se nos permite la vulnerabilidad. Cuando a los hombres no se les permite, ¿sí? Creo que, no sé si te ha pasado, pero en redes sociales uno ve muchos videos de estos hombres que van al gimnasio y están como súper disciplinados y comprometidos, pero suben videos de cosas que son realmente preocupantes, como esta es mi forma de callar mi mente, o este es el único espacio en el que realmente me siento bien y es porque pues mi rey no es que estés bien, es que estás distraído. Y se asocia con que es una disciplina y que te tiene que doler y que así eres como más hombre y más macho. Pero al final lo que estás haciendo es como encubrir un montón de problemáticas. Entonces, puede que por ahí vaya la vaina, pero creo que esos videos de comportamientos en redes sociales nos va dando un poco de luces sobre por qué no tenemos tantos datos sobre lo que les pasa a ellos a nivel de salud mental. Como si el tema de experimentar tristeza, ansiedad, de llorar, de hablar de lo que me duele, fuera algo que estuviera reservado para lo femenino. De nuevo ahí va el tema de el ataque hacia todo lo que sea femenino. Que finalmente esto influye ahí sí en las cifras de suicidio, ¿no? Porque por esto es que las cifras de suicidio de los hombres son más altas que el de las mujeres. Y que sus métodos son mucho más brutales que los métodos que utilizan las mujeres. Lo que tiene que ver también con esa idea como muy arraigada a lo violento. A lo fuerte, sí, total, de que sean como de una, voy a lo que voy. Okay. A lo que nos referimos como violento es a que sea algo que es fuerte para hacerte a ti. Y ellos sí están en esa disposición de menos de pronto agresivos, dolorosos, ajá, así es. Bueno, y cuando nosotros hablamos de ansiedad, tengan en cuenta que es diferente la emoción. Estamos de ansiedad hoy. Oye, sí. Ansiedad. Emoción favorita y presente en este podcast. Sí. Cuando hablamos de ansiedad, es diferente la emoción a el trastorno. Tengan en cuenta que cualquier cosa que se catalogue como un trastorno implica que se presente en una cantidad prolongada de tiempo y que tiene que cumplir con ciertos criterios. Uno de esos es que afecte la funcionalidad. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con esto? Que estoy en la calle y entonces la ansiedad de pronto me lleva a querer esconderme o que la gente no me vea o ni siquiera salir a la calle porque me genera ansiedad, sí. Pero si estoy dentro de la casa también siento que como me falta el aire y no puedo respirar muy bien. Y que si estoy en el gimnasio entonces también pronto observado, entonces también está ese componente de pensamientos que no puedo soltar y que están de forma como rumiante, ¿sí? Imaginen que esto es como si fuera una vaquita masticando el pasto una y otra vez. Así se vería nuestra mente cuando estamos sobrepensando. Sí. ¿No? Es como esa rubia constante. Y que aparte de eso se caracteriza por una serie de muy intensas, muy fuertes, que a veces pueden ser hasta incapacitantes o desesperantes. Sí. Y que eso muchas veces lleva a que las personas empiecen a elegir muchos comportamientos evitativos, justamente porque la experiencia es tan desagradable de experimentar, que preferimos lo evitar. más humano que uno puede hacer y lo más intuitivo es intentar procurar
Ujú, no estar entonces en esos espacios o no hacer esas cosas que me generan ansiedad para evitar ujú. como la sensación. Entonces, eso al final termina afectando que yo vaya al trabajo, si me relaciono con otros, si salgo a la calle, las cosas que hago cuando estoy dentro de la casa. Ujú, Ahí afecta entonces la funcionalidad. ¿Sí? total, Y si eso es algo que se mantiene durante mucho tiempo, pues obviamente va a generar que esa afectación sea mucho más profunda más intensa, claro. y que obviamente las personas empiecen a buscar formas de solucionar eso Ujú. y también se pueda presentar como esa ideación de hacerla, a ver, no me gusta usarlo así, pero para que no nos bajen el video, como de hacerla morir. Ajá, de irnos con Diosito. Porque acuérdense que al final este tema de pensar en la muerte como una solución, o más bien como un escape, es una forma en la que la mente soluciona problemas, Entre comillas. Ajá, aunque no sea una solución. Mm, Entonces, eso es lo que podríamos contarles un poco sobre la, la ansiedad. ansiedad como resultado de pronto de estas problemáticas, ¿no? Esa. Y que una vez más, digamos, ¿por qué se refuerza o por qué mi ansiedad en ocasiones tiende a aumentar o permanece? Es porque hay un refuerzo contextual, hay un refuerzo en mi familia, hay un refuerzo en mi trabajo, hay un refuerzo en las leyes, hay un refuerzo en todo esto y eso hace que mi ansiedad pues tienda a permanecer o tienda a aumentar, ¿sí? Incluso el tema de lo que puede que nos pase a algunas mujeres es uno abre sus redes sociales y en como el feed, lo primero Ujú, que aparece, bueno, lo primero que aparece, pero en el mío al menos aparecen muchas noticias de feminicidios, de mujeres desaparecidas, ay, sí. am, historias de trata de blancas, todas estas cosas que uno dice, Ujú, no estoy en un mundo seguro y si le pasa a otra persona probablemente. sí. Mm, Yo les confieso que uno de mis mayores miedos, pero así re locos, es que un día me secuestren. O sea, sí, o sea, como que uno va caminando por la y calle me y si metan se a un te pone carro, un carro muy lento, sí, ya uno empieza como a, ese es la mente es como, sí, ese es mi miedo sí, mayor que yo digo, Dios mío, ¿qué tal y me cojan al puro y me ajá, metan de una? No llego, es como mi miedo ujú, más así como alto. Estoy pues, muy de acuerdo. sí. Em, ya que aquí nos estamos vulnerando. Ay, sí. Creo que Mm, el mío está relacionado con estar con una pareja ujú, que me violente y yo no darme cuenta. cuenta. O que esté Ah, tan involucrada en la relación que a pesar de que me dé cuenta, no tenga la sí, capacidad de de salir o los salir de medios ahí. para tomar esa decisión. Yo sé que no, porque ya lo he vivido y creo que tengo las estrategias para hacerlo, que Ujú, aprendí a mí. Em, pero sí, pero es que claro. siempre es una posibilidad. Ujú, Mm, sí. Es muy difícil porque incluso si nos damos, no sé, a grandes rasgos, algunas características de los mayores temores, pueden ser eso, ajá, ¿sabes? De que alguien me toque un Transmilenio o de que tenga una pareja violenta en casa. Son muchas cositas que pueden, claro, influir en nuestra salud mental y nuevamente es que es algo que pasa, había ¿sí? una chica que contaba, por ejemplo, en TikTok, que estaba con un amigo Ujú, y estaban como andando por el centro y entonces el amigo le dijo como, ay, a mí me encanta este plan como de quedarme dormido en un parque. Y le preguntó a ella, ¿no? Como Normi, como, ay, ¿a ti te ha pasado? Jaja. Y ella como, no, jamás. obviamente no. Y obviamente es algo que no haría. Ujú, Y él no entendía muy bien cómo, por qué, y cuando ella le explicó, como, pues es que a mí me pasa y esto, y lo otro, él lo pudo entender, pero fíjense que hasta que no tuvo la perspectiva de ella, él no ujú. pudo conectar con esto le puede pasar a alguien, ¿sabes? Como de no poderse permitir esto. Así es. Em, Hay una canción de Julieta Venegas, por ejemplo, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero ella habla sobre que
o en la canción habla sobre que le encantaría quedarse hasta mucho más tarde, pero le da pánico irse tan tarde a su casa, Sí. caminando, o que él la acompañe a su casa y que algo le pase a él por intentar como defenderla de lo que le puede pasar, o de lo que implica el riesgo de que una persona Sí. salga a la vía pública en horarios que se supone que no nos permite, y es algo como muy fuerte. Uy, sí, ese era otro miedo, pues ya como que lo iba manejando, pero en el momento de tomar un taxi o subirme a mi Uber, era terrible para mí. Pues yo tenía que ir hablando con teléfono por alguien, o yo tenía como que ir así mirando el conductor, o mirando, incluso en mi mente a veces se iban creando posibilidades de escape, re loco. O sea, como de, si algo salgo por acá, salto, no sé qué, o sea, pero de verdad era un miedo, como que ahorita, bueno, ya voy más tranqui, como, sí, pero sí era un miedo que estaba muy latente en, pues, somos muy vulnerables, ¿no? Y más cuando uno le dicen, no, le toca adelante, yo, Dios mío, Sí. qué O loco. atrás, es que igual, o sea, es como, a mí me ha pasado que me he subido en carros de, no sé, Didi, Uber o lo que sea, o Cabify, y pienso, bueno, si voy adelante, estoy en riesgo de que me pongan el aire, ¿no? Acondicionado con esas cosas Para dormir. que te duermen, ajá. Pero si voy atrás se me puede subir como dos personas por Sí, lado y lado, o sea, es como, y hasta nos ponen videos, ¿no? Y nos compartimos entre amigas sí, videos donde es como, si te vas a subir en un carro, súbete en la parte no sé qué y está atenta. Y en tu sí, llavero siempre carga como cositas para que puedas romper una ventana o lo que sea si necesitas salir. Y pues obviamente todo eso va a sí, generar una mucho serie como miedo. de anticipación, ¿no? Sí, Y que si ya de por sí uno tiene una vulnerabilidad a nivel biológico para empezar a desarrollar como un trastorno de ansiedad, más este contexto, pues estás mucho más propensa a claro, empezar a desarrollarlo. Entonces, claro, ajá, uno empieza a pensar como, dice, entonces tengo que salir, tengo que tomar transporte público y a la hora que me devuelvo, entonces quizás es muy tarde. Y a veces eso podría llevar a que, de hecho, algunas mujeres prefiero prefieran no salir. estarse en su casa, o de sentir que no están pudiendo vivir una vida que valga la pena ser Sí, vivida, porque tienen que limitarse y hacer todo esta. Y sí. la ansiedad, pues obviamente va a ayudar ahí. La otra vez también leía como, ¿qué es lo que primero, o víctimas como que a primera vista ve un violador, ¿sabes? Ay, sí. Y yo decía Y que el como, cabello largo y yo, que el cabello mejor me lo largo, agarro. que tengan como ropa ajustada o fácil de romper o falda para y o sea, yo decía como hasta en eso uno termina pensando de, bueno, esto no me puede pasar, el trato de lo del cabello, tienes toda la razón, No como puedo de llevarlo como esto, quiero, porque si ujú, no estoy siendo más más vulnerada propensa. a que este man pues me coja o esta persona pues de una vez me acceda. Entonces, queremos realmente concientizarlos de que no es que hoy nos inventemos que todo es violencia, es que realmente estamos en una sociedad, en un contexto donde somos demasiado vulnerables, ¿sí? Demasiado, demasiado, demasiado vulnerables, ¿sí? Donde en Colombia es todo lo que lleva de año, niñas 7, 8 años que van a la tienda y ya nunca más vuelven. O en Latinoamérica. Sí, ajá, Latinoamérica, donde ya no vuelven, donde la chica salió de una comida, de una cena a las 10 de la noche, cogió su Uber y nunca más llegó a casa. Sí, apareció en pedacitos en otro lado. Entonces, realmente es como, tiene mucho sentido a que nosotras estemos desarrollando o que seamos más sensibles incluso a presenciar este tipo de síntomas, de dificultades, de diagnósticos incluso, porque es que hay un contexto que está reforzando todo esto, ¿sí? Y todo lo que se refuerza, pues se mantiene. ¿Sí? Entonces, queremos como compartir un poquito con ustedes una habilidad, ¿sí? Que de pronto podemos empezar a practicarla o podemos de pronto tenerla dentro de nuestra vida. Y es como mindfulness para la vida cotidiana, ¿sí? Y que de alguna manera esta se centra en poder estar aquí, ahora, ¿sí? Aquí ahora tú y yo estamos grabando un podcast. Ajá. Mi mente bailando joropo. Mentira.
La idea es que el mindfulness realmente lo que promueve o su objetivo es que nosotros aprendamos a estar en el momento presente, ¿sí? Que estemos conectados con el aquí, con el ahora, que es distinto de pronto lo que nos lleva a transmitir nuestra ansiedad, ¿no? Que nuestra ansiedad me está llevando a tener pensamientos allí, esto me va a pasar, esto, ¿por qué? Nuevamente hay un contexto que lo dice, pero si de pronto en medio de esta dificultad yo trato de tener mis pensamientos aquí y ahora y estar consciente, puedo de pronto llegar a disminuir o a tener como tranqui el hecho de toda esta sintomatología, ¿sí? Como que no se desborde, por más de que el riesgo esté, pero que no se desborde en todo momento. Y claro, el punto es que esto no me lleve a limitarme, ¿sí? Justo porque Ujú. fíjense que esto puede sonar un poco invalidante de toda la experiencia que acabamos de mencionar. Y no estamos negando que no estés en riesgo y que tu ansiedad también te ayude a mantenerte viva y a salvo. Ujú. Al mismo tiempo, estar activada constantemente hace Pues, que o sea, no es una vida que ninguna quisiera tener. estar alerta todo el tiempo. Exacto. Entonces, pónganle ustedes que mm, yo puedo estar alerta, Ujú. pero si es que estoy mucho más enganchada con mis pensamientos de cómo escapo de este taxi si es que algo llegara a pasar, hace que de pronto yo no esté tan presente y que si realmente es un taxi que está implicando riesgo para mí, yo no pueda estar viendo las señales o tomando Ujú. acertada con la información que estoy teniendo en el texto, porque estoy demasiado involucrada con Mis mis pensamientos. pensamientos o con mis Ujú. sensaciones. ¿Sí? Entonces, um, el poder estar como presente y dándome cuenta de lo que está pasando en el momento en el que está pasando, probablemente sea algo que si no estás en una situación de riesgo, hace que no Ujú. tengas que limitarte a ciertas experiencias, que por otro lado, si estás en una situación de riesgo, sí te permite de pronto tomar una decisión sobre cómo o estar mucho más Exactamente. sensitiva a ciertas cosas, dando eh, Ujú. como Señales. la señal de que algo no anda bien. Ujú, total. Y que de alguna manera también el hecho de que yo esté todo el tiempo alerta, enganchada con mis pensamientos, pues en caso de que yo esté en un contexto seguro, tampoco lo voy a poder ver o tampoco lo voy a poder disfrutar porque mi mente todo el tiempo está llevándome a escapar, ¿sí? Como modo supervivencia, tal cual, Ujú. ¿sí? Entonces es como si yo aprendo de pronto a estar un poquito más consciente del aquí y del ahora, puedo prevenir de pronto o acoger esas señales de riesgo, puedo también llevar una vida de pronto más cálida porque terminar con la cabeza todo el tiempo dando y dando vueltas, pues es muy desgastante, ¿sí? A esto sumándole todas las sensaciones tan intensas que puede llevar un ataque de ansiedad, es muy difícil, ¿sí? Fíjense que hablamos de mindfulness o conciencia plena, que muchas veces se confunde con meditar O con yoga. o con yoga, con budismo, Ajá. o que es la peor como conclusiones que se ha obtenido de estabilidad, de verle el lado positivo a algo, Ujú. o la otra es como de sacar buenas conclusiones del De texto, algo malo, y no. sí. Ujú. El mindfulness y la conciencia plena tiene mucho más sentido, sobre todo cuando lo estás pasando mal, porque Ujú. ahí es cuando se va a activar mucho más. O es cuando vas a involucrarte de pronto en un médico. Ujú. Eh, porque al final es una muy buena estrategia para evitar el malestar de los demás. ¿Sí? Así es. Entonces, mindfulness no es meditar. Mindfulness es tener esa habilidad de centrar también tu atención donde Aquí. necesites poner tu atención y Ujú. donde sea efectivo poner tu atención. Si tu Así atención es. está involucrada en que no estás pudiendo respirar bien dentro del taxi Ujú. eh, y tu mente te está diciendo es que te drogaron o lo que sea, Ujú. pues de pronto no vas a tener la oportunidad de notar cuáles son como las vías de escape, ¿sí? O la forma de pronto parar el taxi o de llamar a alguien Ujú. para que te recoja o para que te ayude o lo que sea, ¿sí? Y actuar. Exacto. Ajá. Mientras que si
has entrenado tu atención en poder estar centrada en este momento necesito ver formas o de regular mi respiración o de pronto bajar la ventana por si lugar pues pueda tener como un chancecito para detenerme o llamar a una amiga y contarle cómo me estoy sintiendo o llamar a mi terapeuta o lo que sea, ¿sí? Pues eso va a ser mucho más efectivo. Entonces nota que no tiene nada que ver como con un tema espiritual y de ver el lado positivo, es Conectarnos con el como, más no, allá. solamente nota que es lo que te está diciendo el momento, tal como te lo está diciendo, sin enjuiciar absolutamente nada, Sin sin estar haciendo pelearnos. comparaciones, sin estar luchando por eso, sino tomando la experiencia como está bien. Sí, 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 creo que resaltó esa partecita de centrarnos, ¿sí? Como centrar nuestra atención en lo que necesito centrar, ¿sí? En lo que realmente me permite ser funcional o que me beneficia. Sí, creo que de alguna manera esto nos podría ayudar ante esas situaciones de pronto donde no podemos como salirnos tan fácilmente, ¿sí? El que yo pueda centrar mi atención en estas cositas, pues puede brindarme un poquito más de oportunidades o yo puedo ver más claramente esas oportunidades. Uh-huh. Exactamente. Muy bien. Entonces, Todo esto lo tendré en cuenta cuando vaya en taxi. eso para esas situaciones, pero obviamente esta es una habilidad Para que todo. pueden utilizar en Ajá. cualquier momento. Y que la mejor forma de entrenar esto es hacerlo con esas actividades que usualmente hacemos. ¿Sí? Entonces, es intentar, por ejemplo, centrarse en que cuando me siento yo a desayunar, estoy presente y estoy realmente notando cómo es que se siente esto, a lo que Disfrutando. sabe, incluso si no lo disfruto, ¿no? Ok, Es una muy buena sí, oportunidad también. porque era lo que decíamos hace un momento. No se trata de que tengas que disfrutarlo, ¿sí? Se Sí, trata de que aun cuando no lo disfrutes, notes qué es lo que se siente que cuando no sabe. estás disfrutando Sí. algo, ¿no? Y eso es conciencia plena. Si se dan cuenta es, no necesito estar buscando sensaciones placenteras constantemente. Es, sobre todo cuando no lo estoy pasando bien, ahí es cuando necesito estar muy consciente. Porque también, cuando no estoy experimentando algo placentero, empiezan a atravesarse muchos juicios de valor, que lo que van a hacer Sí. es activar un sistema de lucha y de defensa que tenemos todos. Y Ujú. vas a entrar como en modo lucha, Modo, como si estuviera supervivencia. modo gato. Y pues puede que ni siquiera sea la situación. Entonces, Ujú. hacer ese ejercicio de el desayuno, de bañarte, Bañarme. de caminar, de tomar el Ujú. transporte público, de estar en una conversación con esa persona que es súper harta de escuchar, pero también Ujú. es una muy buena oportunidad para seguir entrenando esa habilidad. Estar Creo que es la presentes. forma en la que podemos estar como mujeres en este mundo sin que nuestra Ujú. mente nos coma vivas. Y creo Sí. yo que es una muy buena forma de hacer resistencia Ujú. sin que eso implique Evitar. Huir. o que eso implique que vayamos a hacernos las bobas y decir como, bueno, mi forma de resistir entonces es caminar a las 3 de la mañana por Bogotá, pues no, tampoco, ¿no? Sí. Pero es como si necesitas salir y quieres disfrutar de la ciudad y quieres caminar, no sé, un domingo con una amiga, Ujú. puedas hacerlo sin que tu mente esté como llevándote a quedarte encerrada porque es una ciudad peligrosa. ¿No? Así Entender es es. como Ajá. nuevamente lograr un punto medio entre reconocer que hay ciertos riesgos y que tengo que Ujú. cuidarme de ciertas cosas y al mismo tiempo no puedo quedarme encerrada en mi casa para estar como a salvo. Exactamente. Sí, la idea es que sea una técnica que la podamos ir entrenando para que nos permita continuar funcionales en medio de un contexto que constantemente pues, nos está abrumando. ¿Sí? Yo creo que la mejor forma, o me parece a mí, una de las formas donde yo identifico que no estoy presente es cuando estoy leyendo un libro, ¿no? Y de pronto uno lee una página y, ¿qué? Y uno vuelve otra vez al libro y, ¿ah? Me fui otra vez, ¿sí? Es una manera de poder entender de no estoy presente, ¿sí? O de pronto, de lo que decías ahorita con la comida, estoy desayunando y mi mente está por allá, ay, lo que tengo que llegar a hacer a la oficina, esto, me fui, lo otro. No estamos presentes, ¿sí? Y se trata de hacer ese ejercicio una y otra vez, ¿no? Ujú. No se trata de que entonces, no, ya no estoy en mente plena o
no estoy Sí, logrando esto, no se ¿sí? trata de Sí, pelear no, ahí, no se trata de de batallar, luchar. sino de que amablemente hagas el ejercicio de volver Ujú, una y otra vez. Eso es conciencia plena. Conciencia plena no es estar presente todo el tiempo. ujú, No se trata de que no te distraigas o de que puedas ponerte en blanco como un budista. sí. De eso no se trata de hacer ese ejercicio Ujú, de forma intencional. Yo vuelvo una y vuelvo. otra vez, Ujú, una y otra vez, una y así otra vez. es. Y eventualmente puede que esto sea algo que ya haga parte de tu repertorio natural Ujú, y que cuando quieras centrarte, y le pasa a muchos de nuestros consultantes, es al principio es como ni siquiera puedo estar me haciendo un fui. ejercicio de conciencia plena, pero cuando termino la terapia puedo hacer esto de una forma mucho más Ujú, intencional, ¿no? Y siento que tengo exacto. mucho más control sobre la situación. Ujú, claro, total. Estoy muy de acuerdo. Entonces, bueno, ha sido un capítulo bastante Ay, larguito. Sí, 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 ya voy para allá, tranquilos. Que hoy les traemos una muy ella me buena quería story cortar, time. pero No, voy no, a no. contarles mi experiencia Hable pues. con el mindfulness. Eh, hay cosas en particular que van a detonar en uno el estar en piloto automático o enfrascarse demasiado en uno. Ujú, Usualmente serán cosas que estén relacionadas con valores o con lo que consideramos importante. ok, sí. Am, a ver, esto no es que sea parte de un valor mío, pero sí es un tema eh, que evoca mucha ansiedad y es el cómo estoy siendo vista en contextos académicos, porque Ujú, para mí el tema de ser una persona como interesante, ok. como inteligente, o que sabe cosas, o que es habilidosa y competente, es algo que es importante, como que esa es la Ujú, persona que yo quisiera ser. ok. Pero cuando estoy en contextos donde siento que no voy a poder mostrar esa competencia o que no me voy a ver como tan habilidosa y demás, um, es más probable que entre mi ansiedad y entonces me frasque mucho más. Ok. Y desafortunadamente esto se me activó cuando estaba en la maestría, obviamente, porque es un contexto que Muy demandante. es académico, ¿no? Mm, Y es un contexto en el que también empiezas a hacer muchas relaciones que probablemente van a tener que hacer profesional. Y si te ven como alguien competente, pues probablemente te tengan en cuenta para proyectos y te remitan pacientes y demás, pero cuando teníamos estos juegos de rol en ujú, el que tenía que salir a ser terapeuta o cuando estábamos en la clase y preguntaba al profesor algo, ¿no? Estaba un poco activada esa ansiedad ujú, y creo que desafortunadamente en muchas clases me perdí de la oportunidad de exponerme a hacer juegos de rol para no ser vista ok. como incompetente o poco habilidosa, porque mi ansiedad me decía, lo vas a hacer mal o tú no sabes hacer esto. Y luego cuando veía los juegos de rol, yo decía, marica, yo pude haber hecho esto. Rayos. O yo pude haber contestado esa Ujú, pregunta. Y ese es el tema con la ansiedad y con entrar en ese piloto. O meterse demasiado en la mente y es que te quita la posibilidad de tener experiencias ujú, que sí te van a acercar realmente a esos valores, pero tu mente lo que te dice es, no, 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 ujú. ¿sí? Escuchamos. Como para ti es importante ser Ujú, inteligente, interesante, habilidosa y demás, mejor no te expongas a hacer estas ujú. cosas porque Somos sí, invisibles. exacto. Si no lo haces bien, entonces significa que no lo Sí, eres. ¿No? Y más adelante hablaremos un poco sobre esa idea que hacemos de nuestro sí. yo con las cosas que con las que no logramos hacer. Ujú, Pero eh, no me di cuenta, o en ese momento no podía tener como esa posibilidad de llegar a la conclusión de Kielita, si haces los ujú, juegos de rol y si contestas las preguntas, vas a tener retroalimentación que te va a hacer una terapeuta más. ¿No? Eh, pero si es que no te permites esa exposición, pues no vas a tener esa retroalimentación. Igual puedes seguir construyendo una terapeuta competente, pero te estás perdiendo de otras oportunidades. Entonces, ujú. ya en terapia, pues fue algo que trabajábamos, que sigo trabajando, Sí, obviamente. sí, sí. Eh, y hace que yo diga, bueno, estaría chévere de pronto volver a enfrentarme a un contexto académico, que hace Ujú, poco lo hice con una formación en PVP, y todas las sesiones yo decía como voy a estar en conciencia plena.
de no Ok. estar tan involucrada con mi mente en las cosas Ujú, que hago sobre mí. Y fue una formación que obviamente le saqué mucho más jugo, que aprendí muchas más cosas, que me expuse a ser terapeuta ujú. y que siento que saqué mejores habilidades Súper. por poder estar como en conciencia. Pero, Mm, de nuevo, amigas, esto es como un proceso de algo que sí. tú vas trabajando y vas Ujú, mejorando, pero es un proceso constante, ¿sí? Como ujú, el estar presente hace parte de mis valores actuales y como todos los valores, que lo ujú. hablamos también en el podcast pasado, eh, es un tema de De trabajarlo trabajar día tras día constante. hasta el final de tus días. eh, y es algo que haría parte de una vida valiosa. Ujú. Qué bella, qué Abracito. bella, qué bella. Claro, yo creo que es algo que suele estar como esa vocecita muy constante y más en un contexto, siento yo que es muy demandante porque son muchos profesionales tratando de mostrarse y uno es como, sí, total. Pero tú eres muy buena. Yo creo que Ah, ustedes también se han dado cuenta de que ella es muy buena. Realmente es de las mejores terapeutas que yo he podido conocer. Sí, sí, sí. Entonces, refuerzo tu creencia de que eres gracias. buena, ¿ok? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, ¿algo más? ¿Nos vamos? Nos vamos ya. Nos vamos, gente. Muchas gracias por estar. Hoy no queremos sensibilizar sus partes. Si usted no sabe de lo que hablo, vaya al podcast anterior. Sí. Pero esperamos haber conectado muchísimo con esto que pasa puntualmente este mes, con todos esos versos hermosos que vamos a estar recibiendo, pero realmente qué es lo que nos gustaría mejor recibir. Si de pronto trabajos mejores gratificados, cero violencia, cero discriminación y muchas otras cosas que seguramente nos ayudarían aún más que una flor a nuestra salud mental. Entonces, bueno, también queríamos como para las mujeres que nos escuchen, Mujeres. hacerles saber que si han experimentado esa ansiedad, no es que estén locas, sino No, es real. darle como un sentido con todo esto que les mencionaba. Un tema muy estructural. A veces puede ser agobiante. Ujú, Tengan en cuenta que no necesitan ser Juana de Arco, tampoco tienen que ser activistas, sí. porque a veces también se nos impone como Ujú, que si tú luchas contra eso, entonces tienes que ponerte en una posición mucho más activa y es, no, desde conversaciones con tus sí, amigas, desde el cuestionar cómo es que tomas decisiones, por qué tomas las decisiones que tomas. Creo que ya total. con eso haces un gran trabajo. Ajá. El poder notar que muchas de tus experiencias a nivel emocional, a nivel de tus pensamientos, de las cosas que temes, de las cosas que te generan ansiedad, son consecuencia de ese contexto Ujú, y que el problema no eres tú, ni que estés loca, histérica como el doctor, ujú, sí, odiamos a ese hombre, total. No. sino, de nuevo, como que tiene mucho sentido que se presente esto. Y al mismo tiempo tu vida no tiene que estar determinada por esas cosas que nos duelen y nos atraviesan. Así es. Entonces, Ujú. esperamos seguir en esta lucha juntas, desde la Sí, amabilidad, desde la sororidad. sí. Desde Y la bueno, ya, escucha. sí. Ujú. Entonces, gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos pronto. Tiki, tiki. Besitos.